Estamos en una época de profunda crisis anímica, psicológica, historiográfica, geoestratégica en el mundo y hay mucha desesperanza. Creo que es un fenómeno patente, que se nota, entre otras cosas, en que hay muchas vidas frustradas, crecimiento del suicidio, especialmente entre los más jóvenes, inestabilidad laboral y económica, ese virus gravísimo de nuestra época de las rupturas familiares. Es decir, hay muchos fenómenos que indican un problema de desesperanza interiorizada por muchas personas que no encuentran razones para la esperanza, ¿no? Y la esperanza la ha puesto de moda este año de forma singular en nuestro ámbito cultural el Papa Francisco, recientemente fallecido, proclamando este año 2025 como el año de la esperanza en el seno de la Iglesia Católica como ejemplo de esta preocupación por la esperanza, ¿no? Y efectivamente, El Señor de los Anillos creo que es una historia que transmite una profunda esperanza y da razones para la esperanza, que es lo que intento explicar en el artículo que se ha publicado en Nueva Revista y que está en la base de este seminario, ¿no? Yo resaltaría las siguientes. El Señor de los Anillos es la historia de la lucha entre el bien y el mal. Unos se sienten atacados por los poderes de Mordor, que se concentran en el ansia de poseer el anillo del poder para dominar a todos los pueblos de la tierra, y los otros, los protagonistas, los buenos, digamos, del Señor de los Anillos, asumen la obligación de destruir el anillo del poder, no de usarlo para el poder, sino de destruirlo para evitar ese dominio de las fuerzas del mal sobre el mundo. Y la misión de destruir el anillo le corresponde a una criatura de lo más humilde y sencilla, que es Frodo, el hobbit. El Señor de los Anillos es un mundo de magos poderosos, de guerreros magníficos, de elfos cuasi divinos, y a ninguno de ellos le corresponde la misión de destruir el anillo, sino al pobre Frodo. Los hobbits, Frodo era un hobbit, era una raza de seres pequeñitos de estatura, de vida más bien burguesa y comodona, les gustaba la comida, la bebida, el fumar en pipa, ajenos a grandes aventuras y a guerras, pero el destino determina que sea Frodo el portador del anillo. Y Frodo, y creo que esta es una característica muy importante de por qué hay un trasunto de fe en la esperanza en la historia de los anillos, es que asume su función de ser portador del anillo, aunque sabe que no tiene cualidades para ello. El que la libertad responsable de alguien que asume su obligación, aunque incluso crea que le supera la capacidad de realizarla, es la clave de la esperanza en El Señor de los Anillos. Es una novela en la cual, por decirlo así, no se confía el éxito final de los buenos en su lucha contra los malos a una intervención de un ejército poderoso, de un superhéroe con superpoderes, sino al ejercicio responsable de su libertad por cada uno de los protagonistas, empezando por Frodo. Aunque, repito, sea una persona que a priori no tiene ninguna condición biográfica, cultural o profesional para ser un superhéroe. Y yo creo que en este mundo nuestro esto es muy importante. Cada época histórica se construye con la vida de las personas que viven en esa época histórica. Todos somos responsables, todos somos una misión en esta vida. Quizá pequeñita, de escasa influencia, quizá no aparezcamos nunca en los libros de historia, pero influimos en mucha gente. Y creo que es uno de los mensajes de las razones para la esperanza que transmite El Señor de los Anillos. Los grandes héroes de las grandes historias son gente normal y corriente que hace lo que tiene que hacer. Es uno de los mensajes de fondo del Señor de los Anillos. Se trata de que cada uno hagamos nuestro papel, pequeñito probablemente, en un capítulo de la historia, pero que es importante para el resultado final de la historia. La segunda idea de fondo que me parece que es muy ilusionante del Señor de los Anillos y que capta a cualquier lector es que los personajes del Señor de los Anillos viven imbuidos de la idea de que el mal no tiene la última palabra, de que las fuerzas de Mordor pueden ser poderosísimas, Saruman puede conquistar territorios nuevos, los orcos expandirse, pero que el mal no tiene la última palabra. Y eso lo demuestra el final del Señor de los Anillos cuando se destruye el anillo del poder. Estar convencidos de que el bien es poderoso, de que el amor es más fuerte que el odio, que la solidaridad es más importante que la injusticia, creo que es una razón para la esperanza
que está muy presente en El Señor de los Anillos y que sería muy bueno que estuviese presente en nuestra época, porque quien confía en que el bien es más poderoso que el mal, se empeña en hacer el bien y hace buena a su época. Por lo tanto, este es un segundo mensaje relevante de El Señor de los Anillos desde una perspectiva de esperanza. Incluso inventó un término, Tolkien, que era filólogo y amante de las palabras, para designar este fenómeno, que era eucatástrofe. Esos momentos de la historia en que parece que todo va a salir mal, que no hay ninguna perspectiva de que las cosas acaben bien y sin embargo generan al final felicidad y algo positivo. Eso es la eucatástrofe. Porque Tolkien estaba convencido, y ahí se nota su matriz cultural cristiana, de que efectivamente el mal no tiene la última palabra a pesar de las apariencias, ¿no? Y eso en el de los Anillos está muy manifiesto. Otro rasgo que quisiera resaltar de los Anillos es la fuerza de la amistad. Frodo no está solo para afrontar su misión de destruir el anillo. Le acompaña la compañía del anillo, un grupo de amigos que están disponibles para ayudarle, que todos ellos podrían reivindicar más derechos que Frodo para ser el héroe, pero se subordinan a que a Frodo le corresponde llevar el anillo y a nosotros ayudarle. Son Gandalf, Aragorn, son los elfos, los enanos que le acompañan. Ese apoyo de los amigos, ese nunca estar solo, es una de las grandes fuerzas de Frodo, que incluso hasta el final llega gracias a Sam. Cuando ya está sin fuerzas de ningún tipo, Fran dice esa frase que me parece majestuosa, que ya estando dentro de Mordor, ¿no? Le dice: Señor, yo no puedo ser el portador del anillo, no soy digno, dice Sam, pero sí puedo ser el portador del anillo. Y se echa a hombros a Frodo con el anillo puesto Frodo, y es él el que llega al monte del destino arrastrando a Frodo. O sea, un buen amigo es la solución al final, el que ayuda a que las cosas acaben bien. Y una última, y con esto acabo, razón de esperanza que se ve muy patente en toda la historia del Señor de los Anillos, es que hasta los presuntamente malos, si se les respeta, pueden ayudar al bien. El ejemplo prototípico es Gollum. Gollum, esa criatura maligna, obsesiva, que lleva cientos de años viviendo para guardar lo que llama su tesoro, se le respeta la vida varias veces. Cuentan en algún momento historias del pasado, cuando Bilbo lo encuentra y Bilbo no lo mata, que podría haberlo matado en la cueva donde encontró el anillo. En otra ocasión lo detienen unos elfos con Gandalf y tampoco lo matan. El que hayan permitido que sobreviva, el que hayan respetado el derecho a la vida de uno que teóricamente solo es malo, no va a hacer nada bueno, es lo que permite, por una parte, que Frodo con Sam entre en Mordor. El que les guía es precisamente Gollum, con la intención de traicionarlos, pero los guía al final al sitio al que tienen que llegar, que es el Monte del Destino. Y cuando se llega al Monte del Destino, Frodo traiciona la misión. Frodo no destruye el anillo. Es un momento de esos de catástrofe, en que al final el portador del anillo, el que ha gastado su vida en la labor de destruirlo, llega al punto en que puede hacerlo, arrojarlo al fuego en que fue creado, y en vez de arrojarlo se lo pone. Es decir, se entrega al poder del mal. Podría haberse convertido en otro siervo de Mordor. Porque las fuerzas no le dieron para más. Y en ese momento todos recuerdan la escena, sobre todo está muy conseguida en la película, en que Gollum ataca a Frodo para quitarle el anillo, le muerde el dedo, le arranca el dedo con el anillo y cae Gollum al fuego. Por lo tanto, el que destruye el anillo del poder, el que salva al mundo del mal, no es Frodo, sino que es Gollum, el malo teórico. Porque cuando una historia está al servicio del bien, hasta los malos pueden hacer el bien sin querer, incluso contribuir a que haya razones para la esperanza. Pero para eso hay que respetarlos. Por eso los que se obsesionan con erradicar el mal, con la violencia, con acabar con lo que consideran los malos, no suelen contribuir al triunfo del bien. Es que El Señor de los Anillos no es solo una novela de ciencia ficción tampoco. No está escrita por un novelista, está escrita por un filólogo, profesor de la Universidad de Oxford, muy serio en sus preocupaciones, en sus intereses intelectuales, éticos, etcétera, ¿no? Y que lo que ha logrado es crear un mundo absolutamente fantasioso en su geografía, en su atemporalidad respecto a nuestra historia humana conocida, y con personajes fantasiosos, casi ninguno son hombres como los entendemos nosotros, son elfos, magos, hobbits, etcétera, pero que refleja profundamente las constantes antropológicas y cosmológicas de la historia de la humanidad.
y eso se percibe de alguna manera. Unos lo podemos percibir con más teoría y otros quizá más intuitivamente, ¿no? Y por eso Señor de los Anillos no es una novela de ciencia ficción normal y corriente. Y por eso a algunos nos apasiona profundamente y a otros, quizá limitados por la barrera de la apariencia de ciencia ficción, no les anima a superar esa barrera para leerlo en la clave profunda que debe de tener. Para mí El Señor de los Anillos es un libro de antropología. He contado de forma muy divertida y entretenida, pero es un libro de antropología. Ahí tenemos reflejada la naturaleza humana y además en su dimensión biográfica. No es la elucubración metafísica de qué es el hombre, que es muy interesante, sino cómo se vive una vida humana. Y si se lee en la clave cristiana de la cabeza de Tolkien, que no hay por qué leerlo así, porque Tolkien es muy respetuoso, y de hecho es la única novela que yo conozco en lo que no hay ni una sola referencia ni a Dios, ni a la religión, ni al sacerdocio, ni un acto de culto, jamás. Y sin embargo, de alguna manera, el Dios de los cristianos está omnipresente, precisamente porque hay un autor de la novela que dirige y facilita las vidas, que no sustituye a los personajes y a su libertad, pero les facilita poniéndoles al lado gente que les asesore. Es el papel de Gandalf, asesorar, informar, sugerir, pero él no destruye el anillo, anima amigos que te acompañen en la aventura de la vida. Entonces, esa omnipresencia de la providencia divina en una clave cristiana que no está expresa, por supuesto, en ellos, pero que en la lectura se entiende, porque en el fondo, para tener esperanza hay que creer que alguien es capaz de sacar del mal bien, como dije al principio. Y los hombres no podemos hacerlo eso. Sí puedo decir que me parece que todas ellas me aportaron tanto que pienso seguir leyéndolo hasta que me muera. No es que lo lea continuamente, lo leo, lo dejo unos años sin leerlo, lo vuelvo a releer, etcétera, ¿no? Pero queda el regusto eso de aquí hay un pozo con mucha sabiduría y tengo la sensación que no la he agotado del todo, ¿no? Para empezar, como es una obra muy pensada, Tolkien, como saben ustedes, revisaba sus manuscritos una vez y otra y decenas de veces. Todo está muy bien trabado. Por ejemplo, tenemos recuerdos de Tolkien y de su hijo Christopher del tiempo que le llevó cuando ya había acabado la historia entera en revisar todas las referencias cronológicas y al tiempo, a las fases de la luna, a los meses del año, porque como son historias que se van sucediendo en paralelo en ambientes distintos, había un riesgo de equivocarte y creer que esta que va en paralelo a esta estaba en invierno y esta en verano, por decir una tontería, o que aquí la luna estaba llena y a la vez en donde estaban los otros no estaba llena, ¿no? O sea, revisaba hasta el último detalle. Y por lo tanto hay muchas frases dichas en El Señor de los Anillos que solo se entiende su valor cuando ves cómo acaba. El juego de la amistad, no me di cuenta en la primera lectura. El dato de que en la compañía todos son amigos 2 a 2. Frodo y Sam, Pipi y Merry, los dos enanos, el elfo y el enano, etcétera. Menos uno, hay uno que está desparajado, que es Boromir, y ese es el traidor. Cuando alguien no tiene amigos, es mucho más débil. Hay más riesgo de que sea el traidor. Bueno, son cosas que en una primera lectura, comido por la ansiedad de avanzar en la historia, probablemente no me paro. Y también cuando tú maduras en la vida y valoras más otras cosas, como la amistad, te fijas más también en estos aspectos en la propia historia, ¿no? Por eso yo por ejemplo, no tengo ninguna sensación de aburrimiento cuando releo El Señor de los Anillos, aunque quizá no siempre puedo cuantificar las cosas nuevas que descubro, ¿no? Pero hay demasiada sabiduría sobre el ser humano ahí como para que uno no la valore como algo novedoso siempre al leerlo. No es lo mismo leer a los 20 años que leer a los 69, obviamente, porque tu vida, tu perspectiva, tus preocupaciones, a veces el apaciguamiento de tus pasiones al analizar la situación y las personas en tu vida y en los personajes de la novela te llevan a ver riquezas nuevas que en lecturas anteriores no has valorado. De hecho, Tolkien amaba los árboles, amaba la naturaleza, la vegetación, era un ecologista en el mejor sentido de la palabra. Es otra dimensión también del Señor de los Anillos que descubres cuando lo lees, no sé si a la segunda o la tercera o la cuarta vez, pero hay una continua referencia al amor a todo lo vivo, también a la vida animal y vegetal, ¿no? El enfado del autor con
Saruman cuando destroza los bosques de los alrededores de su morada, la rebelión de los bosques contra Saruman. O sea, es un canto a la fuerza de la naturaleza y al respeto a la misma, ¿no? No solo a la humana. La convivencia entre las razas, con sus tensiones. Al principio los enanos y los elfos no se llevan precisamente muy bien, están cargados de prejuicios uno contra el otro. Y sin embargo, en el interior de la compañía, el enano y el elfo llegan a ser dos grandes amigos, superando esos prejuicios atávicos o culturales de la respectiva raza, ¿no? El Papa Benedicto XVI, que era un hombre muy listo, cardenal Ratzinger, en los últimos años de su vida propuso algo que a mí me parece muy interesante para el mundo de hoy, sobre todo en discursos a políticos europeos. Decía, la modernidad se construyó bajo el prejuicio de, lo decía en latín, esse Deus non daretur, de construir una sociedad como si Dios no existiese. En la Europa posterior a las guerras de religión, experiencia tan nefasta de aquellos siglos, se intentó construir una sociedad en la que la religión no tuviese una presencia en la organización de la sociedad para evitar que nos pegásemos por la religión. Y por desgracia la evolución de la modernidad demuestra que tampoco hemos evitado la guerra ni las peleas. Entonces, Benedicto XVI decía, dado que el intento de construir una sociedad esse Deus non daretur, como si Dios no existiese, yo propongo, eso decía a políticos europeos en discursos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que nos empeñemos en construir una sociedad ex Deus daretur, como si Dios existiese aunque no creamos en Dios. Y me parece una propuesta interesante. A algunos les puede escandalizar, pero me parece interesante. Porque si construimos una sociedad como si Dios existiese, aunque uno no crea personalmente, tendremos razones para respetar a todos los demás como hijos de Dios. Y nos trataremos como gente valiosa unos a otros, al margen de nuestra edad, nuestra salud, nuestra raza, que seamos enanos, elfos, hobbits o lo que sea. Valoraremos profundamente que el bien siempre triunfa sobre el mal, porque eso es lo propio de un mundo ex Deus daretur, en el que Dios exista. Tendremos esperanza incluso ante la muerte, porque en un mundo con Dios hay una expectativa de que más allá de los mares hay otro mundo y otra vida que se me abre. Por lo tanto, la propuesta de la fe cristiana en concreto, podemos plantearnos otros dioses, pero vamos a hablar de por lo menos el que yo tengo más cercano, es interesante para construir una sociedad justa y creo que de verdad si lo intentásemos hacer todos creyentes y no creyentes, teniendo en cuenta esta hipótesis de que Dios existe o podría existir, ganaríamos en calidad de vida humana y probablemente también en razones personales para la esperanza, incluso en las situaciones más difíciles como las terminales. Yo he estado en política unos cuantos años, he conocido políticos muy majos, muy nobles, que hacen su trabajo bien y otros corruptos. De los corruptos sueles enterarte a posteriori que lo fueron, no en aquel momento. Pero también conozco también barrederos corruptos que meten la porquería en una esquina sin que se vea para no hacer el esfuerzo de cargarla en la pala y tirarla al cubo, y abogados corruptos y médicos corruptos. No creo que haya más corrupción en la política, puedo equivocarme, que en la vida económica o en el mundo periodístico, por cierto. Sí es verdad que es mucho más visible, pero al final la corrupción o no depende del sistema en que trabajas, sino de la calidad moral de la persona. Otra lección del Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos hay gente muy poderosa, Gandalf, y muy bueno, nada de corrupto. De hecho, hay un momento en que, como saben, cuando le encarga también en la comarca al comienzo del Señor de los Anillos a Frodo llevar el anillo, Frodo con mucho sentido común se lo devuelve y le dice, no, llévalo tú. Dice, más natural tú que eres un mago poderoso que te encargues de esto si es importante que no yo. Y Gandalf dice, no me tientes. Podría convertirme en algo peor que el Señor Oscuro si cogiese el anillo. Ese es un político, un tío con poder, pero que rechaza la tentación. O sea que en Señor de los Anillos también tenemos, y luego tenemos poderes malvados, como el de Mordor, o Saruman que se entrega al mal, ¿no? Y gente que se entrega al mal, el rey de la Marca, y que sale de esa situación con ayuda de amigos, pero sale de esa situación, porque también uno se puede arrepentir y mejorar en cualquier circunstancia de la vida. Yo creo que la política es una de las actividades más nobles a que se puede dedicar el ser humano, objetivamente, porque cuidas a todo el mundo. Por tanto, yo no veo corrupción así ínsita en la política. Yo os aseguro que he administrado el mayor presupuesto de inversiones del Estado español durante muchos años y no me he llevado ni un euro.
Y tampoco hay que ser un héroe para no hacerlo, hay que ser normal, sí, punto, ya está. La pregunta se la hicieron a Tolkien, si era una metáfora de la política. Claro, estábamos viviendo, cuando se vea El Señor de los Anillos, Hitler, la Europa de los grandes totalitarismos. Era fácil entender que era una metáfora política de su época, y dijo que no. Y creo que tiene razón. Es tan profundamente humana que no es de ninguna época ni de ninguna problemática concreta más allá de las que suscita la condición humana, ¿no? Pronto, sería una interpretación posible, pero ni la hacía Tolkien, ni creo que se derive naturalmente por sí de la lectura del Señor de los Anillos. Nunca hay razones para perder la esperanza gracias a que somos libres. Todos, los políticos, las sociedades, los médicos, los abogados, los periodistas y los superhéroes. Yo que discrepo de muchas de las políticas ambientales de la Unión Europea, por ejemplo, en tema agrícola, energético, etcétera, creo que sería muy bueno que aprovechemos todo lo ecologista actual, con sus cosas buenas y otras que a mí no me gustan, para volvernos todos más ecologistas. Somos responsables del planeta, somos responsables de nuestros consumos, somos responsables de nuestro cuerpo y del cuerpo de los demás. Por lo tanto, la mentalidad de fondo de preocupación por la vida que está en Tolkien, que está en Avatar, ojalá la tuviésemos todos mucho más, gústenos o no, más o menos técnicamente, unas políticas ecologistas o autodenominadas así u otras en estos momentos, pero sí es verdad.